por favor, enviarle la invitación o el enlace a Pedro Batista de Brasil y a Rudy Zavala de Nicaragua para conversar de temas latinoamericanos, particularmente lo ocurrido el domingo y en el día de ayer en Brasil, ¿verdad? Bueno, Natanael, si me escucha, ¿verdad? Enviar el enlace a Pedro Batista. Mientras tanto, en la República Dominicana, ¿por dónde andan los temas? Bueno, hay un tema ahí que es obligatorio para nosotros. El ministro de Educación, Ángel Hernández, ha denunciado que hay una amenaza de muerte contra él. Al chino hay que darle un tiro. Le mandaron un papelito. Y entonces él notificó al DNI, al Departamento Nacional de Investigación, que es un sistema de espionaje o de investigación y de monitoreo de todos los ciudadanos del país para darle información al presidente de la República día a día. Y esto porque el ministro de Educación, desde que llegó, ha estado escarbando en documentos, en papeles, en expedientes, en contratos, ahí en el Ministerio de Educación. Y lo que ha encontrado es mucha vagabundería o mucha corrupción. El cuadro que tenemos ahí de corrupción es espantoso. Por eso, varios de los que pasaron por allí como ministros empezaron a ensamblar un proyecto presidencial. Porque en este paisito bananero, el que consigue dinero, no importa cómo, se cree un semidios. Entonces, empiezan a armar. Hay que recordar que el último ministro, defenestrado, por supuesto, ya a los 2 meses, parece que había movimiento de grasa o de combustible y como que empezó a armar un proyecto presidencial. Y entonces, válgame Dios, todo lo que ha aparecido ahí. Natanael, cuando tenga alguien en línea de los invitados de Nicaragua y de Brasil, me pasa la información, por favor. Recibió papel con el texto: al chino hay que darle un tiro. Hay que hacer una revisión seria de lo que ha pasado en el Ministerio de Educación. En lo personal, yo incluso hasta recibí una amenaza. Yo se la pasé al DNI, dijo el ministro de Educación. Y lo que se ha visto allí, hay un artículo excepcional, tanto de Germán Marte, un gran comunicador, como del propio José Báez Guerrero. Bueno, ahí llegó el jefe del programa, el director. Yo debo hacer silencio y pasar a él. Muchas gracias, Alfonso, por este nuevo encuentro de poder, como siempre, analizar los principales temas de la República Dominicana y la propuesta que tenemos hoy de analistas del continente que pueden participar con nosotros para darle mayor cobertura a este espacio y a la situación política que hay hoy en el continente. Me satisface, pues, ser parte de la propuesta comunicacional de hoy en Voz para el Cambio. Muchas gracias. Adelante, don Juan. Yo marcaba la pauta con lo que ha pasado ahí en el Ministerio de Educación con el tema de la corrupción y todo lo que envuelve el grito, la denuncia del ministro de Educación. Bueno, salí un momento para enviar la invitación o el enlace a los amigos de Brasil y Nicaragua. ¿Correcto? Correcto, Alfonso. Sí, yo oí el planteamiento y desde que nos dimos cuenta de esa denuncia del ministro de Educación, Miguel Ángel Hernández,
Ángel Hernández hay un Miguel Hernández también poderoso y grande. De ahí la confusión. Ese es el poeta español. Sí, fue una preocupación para nosotros porque desde el primer momento la República Dominicana conoce que el señor Hernández tiene una preocupación por la educación dominicana y que quisiera hacer un aporte. Yo creo mucho en los hombres cuando ya han llegado a la edad de él, admiten sus canas, están dispuestos a trabajar, y yo me inscribo dentro de los dominicanos que cree en la sinceridad de lo que él ha dicho, pero también pensamos que su denuncia está fácil de investigar sin nosotros tener la más mínima noción de lo que es una investigación, en el sentido de que los que se han beneficiado de manera directa, los cabecillas del desorden que él ha encontrado ahí, no son muchos, se pueden contar con los dedos de una mano, como dice el pueblo, y es posible que sobren dedos. Entonces, es un círculo muy reducido los que pertenecen a ese gran monstruo de la corrupción, lo que cuando llegaron, de una vez le llegó la idea de que ellos eran predestinados y que podían ser precandidatos y candidatos presidenciables. Entonces, es posible y debe abrirse una real investigación hasta llegar hasta donde esos individuos que dice el ministro de Educación que los están amenazando, porque aquí hay que poner en su puesto a todo el que haya que ponerlo. Juan Francisco, el ministro ha hecho la denuncia porque hace un mes que puso el tema en manos del DNI, Departamento Nacional de Investigación o Dirección Nacional de Investigación, con su sede en el Palacio Nacional. Y aunque él no lo diga, pero como no ha habido información al respecto por parte del DNI, él hizo la denuncia pública. Pero mire, Ángel Hernández, entre otras cosas, reveló que en el 2018 el Ministerio de Educación invirtió 968 millones de pesos en la compra de libros y todos están en un almacén ahí ubicado en Mano Guayabo, porque ni uno solo de esos libros fue utilizado, porque cuando lo compraron ya el currículum había cambiado. Me van a decir que compró un santo. No, compró un tigre que quería una tajada y a lo mejor se la llevó. No lo dudo. También mencionó esta cosa, estos adjetivos los puse yo, no está entrecomillado. Mencionó el caso de 6,000 lactos o lactos, es decir, computadoras portátiles nuevas que iban a ser desechadas y enviadas a bienes nacionales y que cuando las probaron estaban bien. Juan Francisco, es muy serio. Bueno, ahí tenemos al hermano Rudy Zavala de Nicaragua. Rudy, saludos, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto, Alfonso. Un placer, hermano, verlo, encantado. Desde Centroamérica y Nicaragua. Juan Francisco de la Rosa, Pedro Batista desde Brasil no se ha conectado con nosotros, pero tenemos aquí a Rudy Zavala. Bueno, Rudy, es un placer que usted haya aceptado participar en Voz para el Cambio, un programa alternativo en la República Dominicana que está muy pendiente de todo lo que acontece en nuestro país y el resto del mundo. Así que anticipadamente agradecemos su participación. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, tenemos previsto, porque el mundo político está impactado con el proceso electoral brasileño, sobre todo por la rebelión que hubo, que de acuerdo a los medios de comunicación ya ha comenzado a ceder,
porque el propio Bolsonaro ha admitido su derrota y dice que se va a someter a lo que dicta la Constitución. ¿Cuál es la valoración que tiene Zavala, Rudy Zavala, de este proceso? Bueno, yo creo que los resultados fueron contundentes, tanto en primera vuelta como en la segunda vuelta. El ganador fue Lula da Silva, del PT, y las declaraciones que realizó Jair Bolsonaro el día de ayer, aceptó su derrota, pero al mismo tiempo fue muy modesto. Yo pensé que Jair Bolsonaro iba a ser mucho más radical en su discurso. Es interesante ver que 58 millones de brasileños, según los datos oficiales, votaron por Bolsonaro. Entonces, si el discurso de Bolsonaro hubiese sido un discurso radical, yo creo que las masas son incontrolables. Y si al menos 10 millones de estos 58 millones de brasileños que votaron por Bolsonaro estarían en las calles, estaría volcado todo. Juan Francisco, Rudy casi no te ve porque tú tienes el teléfono que no se te ve el rostro. Sería bueno que lo acomode. Y lo otro es que aprovechemos a Rudy para hablar de Nicaragua en lo que llega Pedro Batista. Y el tema Brasil, en principio, a ver si lo abordamos con Pedro, que debe conectarse en cualquier momento. Correcto. Adelante, Juan Francisco. Ok. Bueno, pues la propia Nicaragua también es... No te veo, Juan Francisco, aquí en el celular, por lo menos. ¿Y ahora? No, tampoco. Bueno, debe ser... Ahí sí, ok. Ahí sí. Sí. Es que, bueno, a lo mejor Natanael quiere vengarse de lo que Alfonso le hace conmigo hoy. Nicaragua también es motivo de comentario en su propio país, en el resto del mundo, por el estilo de gobernar de Daniel Ortega. ¿Cuál es su valoración? Rudy Zavala. Sí. Bueno, primero que todo, yo soy militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y nosotros tenemos nuestro propio estilo de hacer política, nuestro propio estilo de dirigir a nuestro pueblo. Y lo principal del modelo sandinista es que rescata el programa histórico que Carlos Fonseca hereda de las ideas de Sandino. Y ahora lo materializamos. Desde el 2007 al 2021, el Frente Sandinista ha venido desarrollando los planes nacionales de desarrollo humano, es decir, el modelo que tenían anteriormente era el paradigma del modelo de desarrollo solamente. Ahora el modelo de desarrollo del país está centrado en las personas. Y de cara a que enfrentamos en el 2018 un intento de golpe de Estado, en el 2019 la pandemia del COVID, y en 2020 sufrimos dos huracanes, el ETA y el IOTA, que causó mucha pérdida de empleo, generó mucho daño a la economía nacional. A pesar de que tenemos un sistema nacional de prevención de desastres naturales muy bueno, se planteó en el quinquenio 2022-2026 el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Claro, sabemos que vivimos una crisis mundial, hay una crisis económica mundial donde hay una transición, ¿verdad?, de un orden mundial unipolar a un orden mundial multipolar. Eso me imagino que ustedes lo han venido discutiendo y dado seguimiento. Pero en este año el presupuesto aumentó un 4%. Se aprobó hace unos días el presupuesto nacional de la República y sufrimos, por el hecho de ser sandinista e históricamente estar ligados al antiimperialismo, desde la herencia de nuestros mártires como Andrés Castro, Benjamín Celedón, Sandino, Carlos Fonseca, hemos sido atacados siempre por los medios occidentales y por la prensa estadounidense. Vamos a elecciones este sábado, vamos a elecciones
donde se espera que el Frente Sandinista se consolide a nivel nacional. Y sí, vivimos bajo ataque, vivimos bajo los mismos ataques que viven los pueblos soberanos de Cuba, los pueblos soberanos de Venezuela, y en la actualidad todo país que no se sume a la política exterior de Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos es tachado como un país dictatorial. Miramos que la Unión Europea se ha sometido totalmente y es un vasallo y un peón más de los Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, ya sabemos cómo Donald Trump llamaba a la troika de la tiranía, a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Anteriormente, en la época de los 80, que ustedes conocen mejor que yo, Ronald Reagan declaró una lucha contra el comunismo en Nicaragua, a pesar de que la revolución sandinista no necesariamente fue una revolución comunista. Y siempre hemos estado en el ojo del huracán. Siempre que nosotros nos antepongamos a los intereses de Estados Unidos y defendamos la soberanía nacional, ellos siempre van a encontrar un pelo en la sopa. Adelante, Alfonso. Rudy, la relación de Nicaragua con el resto de los países de Centroamérica, ¿cómo anda? La relación con los países de Centroamérica creo que estamos bien, porque a nivel del SICA, el CIECA está funcionando, el Sistema de Integración Económica. Y también hay buenas relaciones diplomáticas. Igual, con Costa Rica tenemos que tener relaciones. El país más hostil en contra de la política nicaragüense es Costa Rica. Pero ya casi, de aquí a 5 años más o menos, la población costarricense en la parte norte, frontera con Nicaragua, casi el 35% es población nicaragüense. Entonces, yo pienso que las relaciones tienen que andar bien, además que Nicaragua es un corredor, Centroamérica somos un corredor entre América del Sur y los Estados Unidos. En el caso de El Salvador se sostienen relaciones diplomáticas, nosotros proveemos granos básicos, a El Salvador proveemos carne y queso a Honduras, y los cambios que han dado dentro de estos gobiernos, de alguna forma, Nicaragua sirve como modelo para los gobiernos de Centroamérica. En el caso del Triángulo Norte, hay muy buenas relaciones económicas. Quizás no se celebren a nivel político grandes convenios, pero a nivel económico sí. Hay muy buenas relaciones y un tema muy importante es que Nicaragua es una barrera contra el narcotráfico y el tráfico de drogas. Por lo tanto, eso ha beneficiado mucho la relación a nivel centroamericano. Está el Parlamento Centroamericano, también tenemos el Sistema de Integración Centroamericano, y a nivel de la educación superior, que es de muy alto valor, está el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas, donde hay un gran intercambio a nivel regional. Y también a nivel de las organizaciones estudiantiles hay intercambio. El principal objetivo, pienso yo, que en su momento hubo una excelente relación con el gobierno hondureño cuando se planteó ante Taiwán el proyecto de un tren centroamericano, una vía férrea en Centroamérica. Tenemos una cédula centroamericana donde hay pase libre, pero yo pienso que la dificultad está cuando queremos tener buenas relaciones con Costa Rica. Y habría que ver cuáles serían las estrategias para generar esa mayor vinculación. En el caso de Costa Rica, Rudy, perdóname Juan Francisco, ¿es una dificultad o un obstáculo con el sistema político o con el presidente o de pueblo a pueblo? ¿Hay una cultura en el pueblo costarricense de rechazo al nicaragüense o de una actitud un poco no digo de desprecio, pero como de separación? ¿Dónde radica ahí la relación Costa Rica-Nicaragua? No, yo pienso que es a nivel de Estado. A nivel de Estado. Yo tengo muy buenos amigos en Costa Rica, pero Costa Rica, primero que todo, se ha vuelto
Antes era, le llamaban la Suiza de Centroamérica, pero ahora más bien yo pienso que es como en Centroamérica uno como una de las principales bases de inteligencia de los Estados Unidos. Dos, Costa Rica aglutina a la mayor cantidad de organizaciones, ONG, financiadas por la USAID, y yo no tengo temor de decirlo. En este país hay un sinnúmero de ONG disfrazadas, ¿verdad? Sabemos que hay un término que se habla del poder blando en las relaciones internacionales y en las operaciones que realizan, las operaciones clandestinas que utilizan nuestros amigos, nuestros queridos representantes de la CIA en nuestra región para mantener su control. Y también Costa Rica tiene índices de corrupción totalmente terribles. Sabemos que se destapó hace un año muchos casos de corrupción y es uno de los principales países en este momento exportadores de droga. Pero las relaciones datan en que Costa Rica ha basado totalmente su fidelidad a Estados Unidos y no a los demás países de la región. Todo el mundo esperaba que con el cambio que hubo hacia el centro izquierda hubiera una mejor relación con Costa Rica, pero el vasallaje es tremendo, es tremendo. El gobierno costarricense, ya sea de izquierda o de derecha, siempre está sometido a la política norteamericana. Bueno, me sorprendió en principio la afirmación de Rudy Zavala de esa contradicción tan antagónica con el hermano país de Costa Rica, pero él hizo una observación que en otro momento se le ha llamado la Suiza de América, y nosotros por acá nos han convencido de que una de las democracias históricamente mejor valorada en este país ha sido en este hermano país de Costa Rica, pero él hizo la observación. Parece, Rudy, que esa contradicción frontal que tiene Nicaragua hoy con Costa Rica es coyuntural. Sí, bueno, yo no le llamaría declaración frontal porque tenemos muchos acuerdos y el tema migratorio entre Nicaragua y Costa Rica es enorme, pues. El tema migratorio, hay muchos nicaragüenses en Costa Rica, la mano de obra de Costa Rica, mucha es mano de obra nicaragüense, pero siempre nuestro gobierno apoya y busca la unidad de los pueblos centroamericanos, es decir, nuestra política es la política de unidad, porque Sandino creía en esa unidad, la unidad de nuestra América, de la Indoamérica. Nosotros seguimos el legado de Sandino y de Martín y queremos una América Latina unida. Para unirnos sabemos que tenemos que iniciar con nuestro pequeño istmo y siempre hay un anhelo de unirnos y prosperar juntos. Yo pienso que eso lo va a definir el tiempo, que si vamos a estar más unidos o no. No hay una especie de conflicto entre Costa Rica y Nicaragua, para nada, a nivel de Estado no lo hay. Pero sí, Costa Rica es muy permisiva en dejar manosear sus asuntos políticos por Estados Unidos, es decir, sirve como una base de operaciones contra Nicaragua. Pero no lo vemos, nosotros no lo vemos directamente como un rival a Costa Rica, simplemente como un peón de Estados Unidos en Centroamérica contra Nicaragua, como en los 80 lo fue el gobierno de Honduras, donde sabemos que se entrenaba a la contra para las operaciones contra insurgentes en Nicaragua, en contra de los sandinistas, del triunfo sandinista. Y eso lo manejamos, lo maneja todo el mundo que conozca la historia de Centroamérica o vaya a leer las operaciones de la CIA en contra de Nicaragua. Y como Honduras en su momento sirvió para luchar contra los sandinistas en Nicaragua en los 80, Costa Rica sirve ahora de espacio territorial para su lucha contra Nicaragua. Pero claro, no desde la perspectiva militar, sino de la perspectiva
intelectual, de comunicación, ellos han creado varios espacios para querer desestabilizarnos, pero no tienen efecto dentro del país. Juan Francisco, perdóneme usted que es el jefe, pero hay que ir a una pausa y retornamos con Rudy Zavala enviándole un nuevo enlace y ojalá que Pedro Batista logre la conexión con nosotros. Natanael, pausamos. Un jefe nominal. Natanael, pausamos. Gracias.